Siempre pensé que en la vejez uno encuentra paz, que los años duros quedan atrás y la familia se convierte en el único refugio cálido. Pero yo, a mis 73 años, descubrí una verdad que me desgarró el alma. A veces, el mayor dolor no llega desde afuera, sino desde aquellos a quienes uno más amó. Me llamo Don Esteban y esta historia no es un reproche. Es un testimonio de cómo un padre puede convertirse en un extraño dentro de su propia casa, dentro de su propia sangre. Tengo 2 hijos. Luis, el mayor, siempre serio, callado, calculador. Desde niño aprendió a guardar sus emociones bajo llave. Y Camila, mi hija menor, la luz de mis ojos, la niña que me abrazaba fuerte cada vez que regresaba del trabajo con las manos llenas de polvo. Papá, algún día yo te cuidaré, decía siempre. Juraba que jamás me dejaría solo. Pero la vida cambia a las personas. Todo comenzó el día que decidí vender mi pequeño taller de carpintería. Mis manos ya no eran lo que fueron, mis rodillas protestaban cada mañana. Pensé que era tiempo de retirarme y descansar. Había ahorrado con sacrificio durante décadas, no para mí, sino para ellos, para que mis hijos no vivieran las carencias que yo viví. Cuando les conté la noticia, ambos reaccionaron de maneras que no esperaba. Luis solo preguntó, ¿cuánto recibiste por el taller? Ni un ¿cómo te sientes, papá? Ni un ¿vas a estar bien? Solo números en su cabeza. Camila, en cambio, me abrazó emocionada. Pero ahora que lo pienso, su abrazo fue raro, como si escondiera algo, como si estuviera calculando el beneficio detrás de mi decisión. Durante semanas insistieron en que lo mejor era que yo me mudara con alguno de ellos, que ya estaba muy mayor para vivir solo, que la casa en la que viví con su madre, la misma donde ella cerró los ojos para siempre, era demasiado grande para un anciano. Así lo dijeron. Yo no quería moverme de mi hogar. Pero ellos insistían, y cada conversación terminaba con la misma frase. Papá, es por tu bien. Un día, sin pedirme permiso, aparecieron los dos frente a mi puerta, con cajas vacías en el coche. Hoy vamos a empezar a empacar, dijo Luis con ese tono frío suyo. Ya hablamos con un agente. Tu casa está en buen punto para venderse. Venderse. Mi casa. Mi vida. Mi historia. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. ¿Por qué tanta prisa?, pregunté. Luis bajó la mirada. Camila sonrió, pero una sonrisa tensa, incómoda. No me dijeron la verdad, no ese día, pero la descubriría pronto. Y cuando lo hice, mi alma se estremeció. Mis propios hijos no querían cuidarme. No querían protegerme. No querían acompañarme en mis últimos años. Querían mi dinero. ¿Y yo? Yo no tenía idea de hasta dónde llegarían para obtenerlo. Y lo que vino después fue mucho peor. Nunca imaginé que mis propios hijos podían verme como un estorbo. O peor, como una cuenta bancaria ambulante. Pero aquel día, cuando entraron a mi casa sin esperar invitación, entendí que algo oscuro se estaba cocinando desde hacía tiempo. Camila caminaba por las habitaciones como si ya fueran suyas. Papá, esta casa es demasiado grande para ti. Aquí estás solo. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo?, decía mientras abría cajones y revisaba mis cosas sin pedir permiso. No eran palabras de preocupación. Era un discurso aprendido, repetido, memorizado. Luis, en cambio, no perdía el tiempo. Papá, el agente inmobiliario viene en 1 hora para tomar fotos, dijo secamente. Me quedé helado. ¿Fotos? ¿Para qué? Luis me miró con esa expresión fría, sin un gramo de empatía. Para la venta, papá. Te lo dijimos. Es lo mejor para todos. Para todos. Pero yo sabía que ese todos no me incluía. Sentí un nudo en la garganta. No quiero vender esta casa. Aquí viví con su madre. Aquí lloraron ustedes, aquí crecieron. Esta casa es mi vida. Pero ellos no escucharon. Camila se acercó con una dulzura falsa. Papito, tú mereces descanso. Luis y yo hemos hablado. Creemos que lo mejor es que vivas conmigo. Mi esposo está de acuerdo. Sabía que su esposo, Daniel, jamás me había querido. Desde que se casaron, siempre me trató como una molestia silenciosa. Cada vez que yo llegaba, él salía de la sala. Cada vez que yo hablaba, él miraba su teléfono. No quiero ser una carga, dije con serenidad. Camila se tensó. ¿Carga? Papá, no digas eso. Solo queremos ayudarte. Pero su voz tembló. Y en ese temblor descubrí que no decía toda la verdad. Fue entonces cuando cometieron su primer error. Mientras Luis revisaba papeles y Camila seguía empacando mis cosas, ella dejó su bolso abierto sobre la mesa. Dentro sobresalía un documento doblado. No sé por qué, pero algo me arrastró a mirar. En la parte superior se leía: Solicitud de administración de bienes, tutoría de adulto mayor. Mi corazón se hundió. Ese documento significaba que mis propios hijos querían declararme incompetente, como si yo no pudiera decidir por mí mismo. Si lo lograban,
Luis y Camila controlarían toda mi cuenta bancaria, mi retiro, mi casa, mi taller, todo. Todo lo que había construido con mis manos. Cuando Camila regresó por su bolso, notó mi expresión. «¿Papá? ¿Estás bien?», preguntó, pero su voz temblaba. No dije una palabra, solo la miré. Ella supo que lo había visto. Luis, al darse cuenta del silencio, se acercó. «Papá, por favor, no lo hagas difícil. No lo hagas difícil. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera un objeto que necesitaba ser guardado en algún rincón». Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No grité, no lloré, no discutí. Solo pensé, si mis hijos quieren pelear por lo que creen que es suyo, aún no conocen la verdad. Ellos no sabían que yo guardaba un secreto desde hacía años. Una verdad enterrada. Una verdad que cambiaría la historia de nuestra familia, como si fuera él el dueño de todo lo que veía. Camila intentaba actuar como la hija dulce que recordaba, pero ya no podía ocultar su ansiedad. Sabían que había visto aquel documento. Sabían que ya no podían fingir. «Papá», dijo Camila lentamente, «no es lo que piensas». «Entonces explícame», respondí con calma. «¿Para qué necesitan una solicitud de tutoría sobre mí?». Luis chasqueó la lengua, molesto. «Papá, no lo entiendes. No puedes estar solo. Has tenido olvidos, caídas. Es normal para alguien de tu edad». «¿Caídas?», pregunté sorprendido. Yo no había tenido ninguna caída. Camila bajó la mirada. Luis siguió mintiendo. «La semana pasada dijiste que no recordabas dónde dejaste los documentos del taller». Respiré profundo. «Eso fue un olvido normal, Luis. No soy un niño». Pero Luis no quería razones. Quería control. «Mira, papá», continuó. «Si nos otorgas la administración, podremos encargarnos de tus cosas. Evitar que pases dificultades. Te ahorrarás problemas. Te ahorrarás problemas». Qué manera elegante de decir, «queremos tus bienes». Camila, nerviosa, caminó hacia la cocina para preparar té, pero mientras lo hacía, escuché la vibración de su teléfono. Era un mensaje en voz alta, de esos que se reproducen sin querer. Alcancé a oír claramente. «¿Ya firmó tu padre? El agente dice que necesita la autorización esta semana». Era la voz de Daniel, su esposo. Camila corrió a silenciar el móvil, pero ya era tarde. Yo lo había escuchado todo. La rabia no me hizo temblar. Fue la tristeza, porque en esa frase entendí que no había preocupación. No había amor, no había familia, había negocio. Camila volvió con el té entre las manos, pero sus dedos temblaban tanto que casi derramó la taza. «Papá, déjame explicarte». Luis la interrumpió bruscamente. «No tienes que explicarle nada. Él no entiende lo necesario». Sus palabras me hirieron más que cualquier documento falso. Él, el mismo niño al que cargué en mis hombros. El mismo joven que se vino abajo cuando murió su madre y no podía dormir, sin que yo le cantara. Ese Luis me hablaba ahora como si yo fuera un estorbo. Respiré profundo. «Hijos», dije despacio para controlar el temblor en mi voz. «¿Es que me ven solo como un cheque con patas?». Luis apretó la mandíbula. Camila cerró los ojos como si quisiera escapar. Ninguno respondió. Ese silencio fue la confirmación más dolorosa de mi vida. «Muy bien», dije poniéndome de pie. «Ya entiendo. Quieren que venda mi casa. Quieren manejar mi dinero. Quieren decidir dónde viviré». Luis cruzó los brazos. «Es lo lógico, papá». «¿Lógico para quién?», pregunté con firmeza. Él no contestó. No hacía falta. Me acerqué a la puerta. «Lárguense». Camila abrió los ojos, horrorizada. «¿Papá?». «No estoy confundido. No estoy enfermo. No necesito que nadie administre mi vida. Y mientras yo esté vivo, ninguno de ustedes decidirá por mí». Luis dio un paso adelante, como si quisiera imponerse. Yo levanté la mano. «No des un paso más. Esta casa sigue siendo mía». Por primera vez en años, ellos vieron al padre que alguna vez fui. Firme, protector, imposible de manipular. Se marcharon sin mirar atrás. Los vi salir, cerrar la puerta y alejarse sin una sola palabra de arrepentimiento. Pero se equivocaban si pensaban que yo me había quedado sin opciones. Lo que ellos no sabían es que la verdadera decisión ya había sido tomada meses atrás. Una decisión que cambiaría el destino de todos. Cuando mis hijos cerraron la puerta y se marcharon, mi casa quedó sumida en un silencio profundo, casi sagrado. Un silencio diferente al de antes. Ya no era soledad, era claridad. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde mi esposa, Clara, y yo tomábamos café todas las mañanas. Allí, entre las grietas de la madera vieja, había recuerdos que mis hijos jamás entenderían. Ellos veían paredes, muebles, tierra. Yo veía una vida. Mientras el reloj marcaba el paso lento de la tarde, recordé algo que había enterrado en mi memoria desde hace años. Algo que mis hijos no sabían, algo que nunca les conté, para protegerlos. Pero ahora ese secreto era mi única defensa. Fui hasta mi habitación.
Abrí el viejo armario y empujé suavemente la tabla suelta del fondo. Detrás, envuelta en un pañuelo de mi esposa, estaba una carpeta azul oscuro. La tomé con cuidado, como si sostuviera vidrio frágil. Fundación El Árbol de Clara. Decía en la portada. Hace años, después de la muerte de mi esposa, sufrí una crisis profunda. No quería hablar con nadie, no quería comer, no quería trabajar. Hubo un tiempo en que pensé que ya no tenía propósito. Hasta que una mujer llamada Marina, trabajadora de un centro comunitario, me habló con ternura. Señor Esteban, si siente que su vida perdió sentido, entréguele ese sentido a alguien que lo necesite. Fue ella quien me convenció de algo que jamás imaginé. Crear una pequeña fundación con mis ahorros para apoyar a adultos, mayores abandonados. Lo hice en secreto, para honrar a mi esposa, para sentir que aún podía dar algo al mundo. La fundación creció más de lo que imaginé. Marina y un equipo hicieron un trabajo increíble. Pero había un detalle que mis hijos desconocían completamente. Yo no era el dueño legal de la mayor parte de mis bienes. Años atrás, movido por el miedo de que Luis y Camila solo se acercaran, por interés, algo que comenzó a ver incluso cuando eran jóvenes, firmé un documento que transfería el 70% de mis propiedades y ahorros a la fundación. Con una cláusula, solo podía revertirse si yo, en plena conciencia, lo solicitaba. Y jamás lo solicité. Lo que mis hijos buscaban ya no era mío, y no podían tocarlo. Me apoyé en la cama, respiré hondo y sentí un alivio extraño. No porque quisiera castigarlos, sino porque la vida me había obligado a protegerme, incluso de quienes más amaba. Golpearon la puerta. Me sobresalté. Guardé la carpeta bajo la almohada y fui a abrir con cautela. Era Marina, la mujer que me había ayudado a crear la fundación. Esteban, me llamaste esta mañana, dijo con preocupación. Dijiste que tus hijos estaban empezando a presionarte. Asentí en silencio. Lo están haciendo. Y van a volver. Marina suspiró. Sabía que este día podía llegar. Tus hijos nunca mostraron interés, hasta que supieron que vendiste el taller. No es solo eso, respondí. Quieren declararme incompetente. Sus ojos se llenaron de indignación. Pero tú estás perfectamente lúcido. Jamás permitiré que te hagan eso. No podrán, dije mientras sacaba lentamente la carpeta azul. Porque lo que buscan ya no es mío. Marina se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió, una sonrisa cálida, protectora, honesta. Entonces, Esteban, prepárate, porque cuando ellos descubran esto, no lo van a aceptar fácilmente. Yo asentí, porque sabía que mis hijos no se quedarían de brazos cruzados. Sabía que volverían con más fuerza. Y sabía que todavía quedaba un golpe más duro por descubrir. Porque el verdadero motivo de su desesperación no era solo mi casa, ni mi dinero. Era algo más grande, algo que ellos hicieron, y yo aún no sabía. Esa noche, la quinta desde que don Rafael se había ido de casa, cayó una tormenta que golpeaba las ventanas del pequeño cuarto donde dormía. Él apenas podía pegar los ojos. No era por el frío ni por el ruido del agua. Era porque por primera vez en muchos años, no se sentía invisible. Recordó cada detalle de los últimos días. El comedor vacío, la silla en la esquina donde él solía sentarse sin ser escuchado, la voz cansada de su hijo diciendo, «Papá, no podemos más contigo». El rostro severo de Lucía, su nuera, observándolo como si fuera una carga. Los nietos pasando a su lado sin mirarlo a los ojos. Todo eso ardía adentro, pero también recordaba algo más, algo nuevo. La mano cálida de Marta sobre su hombro. El sonido de la olla hirviendo mientras ella decía, «Aquí usted manda, don Rafa, aquí nadie lo desecha». Y la risa tímida de Ángela, la chica que trabajaba en la cafetería, diciéndole que él era el viejo más elegante del barrio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía. Por primera vez en años, alguien le hablaba como si su vida todavía importara. La lluvia seguía golpeando fuerte, pero don Rafael se levantó. Encendió la luz y sacó la carpeta marrón que había traído consigo cuando salió de casa. La carpeta de los años olvidados. Esa carpeta contenía algo que nadie en su familia recordaba. Algo que él mismo había querido olvidar. Documentos, recibos, fotografías, cartas. Toda la historia económica y emocional que había sostenido a su familia por décadas. La abrió lentamente y volvió a leer aquella carta que cambiaría todo. Era un documento legal fechado 15 años atrás. Su esposa, Clara, lo había firmado antes de morir. Una transferencia completa del negocio familiar y de la casa a nombre de don Rafael. No de su hijo, no de Lucía, no de sus nietos, de él. Solo de él. Don Rafael tragó saliva. Recordó lo que Clara siempre le repetía. Rafa, la gente cambia. Guarda algo para ti. No todo el mundo sabe amar. Pero él, en su enorme corazón de padre,
Había dejado todo en manos de su hijo con la confianza de que él sabría cuidarlo, que sería justo, que lo honraría. Ahora entendía. Clara lo había visto venir. Ella había sentido en vida ese frío que él sintió el día que lo echaron. De pronto, un trueno iluminó el cuarto y don Rafael apretó el documento con fuerza. No quería venganza, no quería humillar a nadie. Pero sí quería lo que siempre soñó. Que su familia recordara quién les dio todo. Que vieran que él no era un mueble viejo. Que supieran que él también podía tomar decisiones. Que él también tenía una voz. Esa noche tomó una decisión silenciosa. Volvería a su casa. No para pedir perdón, no para suplicar amor, sino para poner las cosas en su lugar. Se acostó nuevamente con la carpeta bajo el brazo y una calma nueva en el pecho. Por primera vez no temía el amanecer. Por primera vez tenía algo que su hijo no imaginaba. Poder. Y cuando lo usara, toda la familia iba a escuchar una verdad que llevaban años ignorando. La mañana siguiente, don Rafael se despertó antes de que el sol saliera. Se vistió con la misma ropa sencilla de siempre. Se peinó con cuidado frente al espejo rajado del cuarto y guardó la carpeta marrón dentro de su chaqueta. Su corazón estaba tranquilo, pero sus manos temblaban apenas. No era miedo, era la sensación de regresar a un lugar donde había dejado su alma rota. Antes de salir, Marta le ofreció un café caliente. ¿Hoy va a volver?, preguntó ella, con esa mezcla de preocupación y respeto que solo los que han sufrido entienden. Sí, hija, respondió don Rafael mirando el vapor que subía del vaso. No para pelear, solo para poner orden. Marta asintió. Nadie le deseaba suerte, porque don Rafael no pedía suerte, pedía dignidad. Salió a la calle. El barrio aún estaba medio dormido. Las luces naranjas encendidas, el pavimento húmedo por la tormenta de la noche anterior. Pero lo que don Rafael no sabía era que no estaba solo. Desde la esquina, unos pasos atrás de él, alguien lo observaba con atención. Una figura delgada con capucha negra y respiración contenida. No era un extraño, no era un ladrón. Era alguien que había estado muy cerca de los problemas en casa. Diego, su nieto mayor. El muchacho llevaba días sintiendo un nudo en el estómago, desde que su abuelo se había ido. Él no estuvo de acuerdo con la decisión de su padre, pero tampoco tuvo el valor de enfrentarlo. La culpa lo perseguía. Esa mañana, cuando vio a don Rafael salir de la cafetería, decidió seguirlo en silencio. No sabía qué decir, no sabía si su abuelo quería verlo, pero sabía que algo estaba a punto de pasar. Algo grande. Mientras caminaba, don Rafael repasaba mentalmente todo lo que quería decir. No quería gritar, no quería humillar a nadie. Él solo quería que su familia entendiera que un padre también se cansa de ser invisible. El camino hacia su antigua casa parecía más largo que de costumbre. Cada paso era un recuerdo. El árbol donde su hijo jugaba de pequeño. La tienda donde compraba caramelos para sus nietos. La reja que él mismo soldó hace años. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo. El silencio era tan pesado que parecía que la casa misma lo estaba esperando. Tocó una vez, nadie abrió. Tocó otra vez más fuerte. Adentro escuchó pasos apresurados. Y la voz molesta de Lucía. ¿Quién diablos toca así a esta hora? Don Rafael apretó los labios. Recordó la última vez que escuchó esa voz. Recordó cómo ella lo había señalado frente a la familia diciendo: «Este viejo ya no aporta nada». La puerta se abrió de golpe. Lucía se quedó congelada. El color se le fue del rostro. «¿Usted?», balbuceó ella. «Buenos días». «Lucía», respondió don Rafael con una calma que la incomodó profundamente. «Necesito hablar con mi hijo». Lucía tragó saliva. Detrás de ella, el pasillo se veía oscuro, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Pero antes de que pudiera contestar, una voz temblorosa habló desde la vereda. «Abuelo». Don Rafael giró despacio. Allí estaba Diego, con los ojos rojos, empapado de sentimientos que llevaba semanas guardando. Yo vine contigo», dijo el muchacho casi en un susurro. Lucía parpadeó sorprendida. Pero lo que nadie sabía era que el regreso de don Rafael no solo traería una verdad, traería un quiebre. Don Rafael se quedó mirando a su nieto sin poder creer lo que veía. Diego estaba allí, frente a él, con los ojos tristes, la respiración agitada y la ropa arrugada como si hubiera salido corriendo de su casa. Lucía, desde la puerta, frunció el ceño de inmediato. «¿Y tú qué haces aquí?», le soltó con ese tono cortante que siempre usaba cuando algo escapaba de su control. Pero Diego no la miró, ni siquiera parpadeó. Sus ojos estaban clavados en su abuelo, como si necesitara decir algo que llevaba semanas acumulándose dentro de él. Don Rafael dio un paso hacia él. «Hijo, ¿por qué viniste?». Diego tragó saliva, nervioso. «Porque…». Respiró hondo.
porque quiero decir la verdad. Lucía abrió los ojos de golpe. ¿Qué verdad?, preguntó con un hilo de voz que escondía miedo. Diego bajó la mirada por un segundo, pero luego levantó la cabeza con firmeza. Abuelo, yo vi todo el día que te fuiste de la casa, dijo él, con el corazón golpeándole el pecho. Vi cómo te hablaron, cómo te empujaron, cómo te trataron. La voz de la mujer se volvió áspera. Diego, cállate ahora mismo. Pero él no se detuvo. No, mamá, respondió él temblando. No voy a callarme más. Ustedes lo trataron como si no valiera nada. Como si fuera una carga, pero él siempre estuvo ahí para nosotros. Lucía sintió que la sangre se le iba del rostro. Se aferró al borde de la puerta para no perder el equilibrio. Don Rafael sintió algo extraño en el pecho. No era dolor, sino una mezcla de tristeza y orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba hablando por él. Hijo, intentó decir don Rafael, pero Diego levantó la mano pidiéndole que lo dejara terminar. Ese día, continuó el muchacho, yo escuché la conversación completa. Escuché cuando mamá dijo que tú estorbabas. Escuché cuando papá dijo que ya no podías aportar nada. Y también escuché. Se detuvo. Una lágrima cayó sobre su mejilla. Cuando dijeron que sería mejor que te fueras antes de que te enfermaras y costaras dinero. Lucía sintió un golpe en el estómago. Diego, eso era una conversación privada, gritó ella desesperada. ¿Privada?, respondió él. O simplemente cruel. La calle estaba en silencio total. El viento ni se atrevía a soplar. Desde adentro de la casa apareció Mateo, el hijo de don Rafael. Su rostro estaba cansado, ojeroso, como si hubiera dormido mal por semanas. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó confundido. Cuando vio a su padre parado en la puerta, se quedó de piedra. «Tú», apenas pudo decir. Don Rafael no habló. No necesitaba. Era hora de que ellos hablaran. Diego respiró hondo y dio un paso a un lado, señalando la carpeta marrón bajo el brazo de su abuelo. «Papá, tú sabes muy bien qué hay ahí dentro, ¿verdad?». Mateo parpadeó desconcertado. ¿Cómo sabes de eso?». El color se le fue de la cara. Lucía lo miró con horror. «Mateo, ¿hay algo que yo no sé?». Diego suspiró profundamente. «Yo lo encontré hace meses sin querer», confesó. «Y desde entonces no pude dormir tranquilo». Don Rafael sintió un nudo subirle a la garganta. Su nieto lo sabía. Él había visto el secreto antes que nadie. Lucía miró a su esposo traicionada. «¿Qué es esa carpeta? ¿Qué escondieron todos estos años?». Mateo miró al suelo. Sus manos empezaron a temblar. Don Rafael finalmente habló con voz lenta, pesada, cargada de historia. «Esa carpeta es la razón por la que todos me necesitan. Pero también es la razón por la que algunos querían apartarme». Lucía retrocedió un paso. «¿Qué contiene?». El viejo levantó la carpeta suavemente. «La verdadera historia de esta familia», dijo con un susurro firme. «Y hoy la voy a abrir». Don Rafael se quedó en silencio unos segundos frente a la puerta, sintiendo cómo cada ojo de su familia lo observaba con miedo, culpa y curiosidad. La carpeta marrón estaba en sus manos, pesada no solo por el papel, sino por los secretos que contenía. «Esta carpeta», dijo con voz firme, «guarda todo lo que creyeron que podían manipular, todo lo que pensaron que jamás verían». Lucía tragó saliva y dio un paso hacia atrás. Mateo se cruzó de brazos, nervioso, sin saber si debía gritar o quedarse en silencio. Diego, por su parte, respiraba profundo, preparado para escuchar la verdad. Don Rafael abrió la carpeta lentamente. Las hojas estaban ordenadas con precisión. Facturas, documentos legales, cartas y fotografías antiguas que ningún miembro de la familia había visto jamás. «Hace años», comenzó don Rafael, «confié en ustedes como mis hijos. Les di todo lo que pude, amor, enseñanzas y patrimonio. Pero cuando empezaron a hablar de mi incapacidad, cuando intentaron declararme incompetente, me di cuenta de algo terrible. Ustedes no querían cuidarme. Solo querían lo que pensaban que era suyo». Lucía intentó interrumpir. «Papá, eso no es verdad, solo queríamos...». «Silencio». Don Rafael la cortó con firmeza. «Escuchen esto antes de hablar». Sacó una serie de documentos notariales, transferencias de propiedad, cuentas bancarias y la declaración legal que aseguraba que el 70% de todos mis bienes estaba bajo la fundación. El árbol de Clara, un refugio para adultos mayores abandonados. Todo esto, continuó, no está bajo su control. Nunca lo estará, porque decidí protegerlo de aquellos que no podían amar sin condiciones. Mateo dio un paso atrás, incrédulo. «¿Qué? ¿Nos estás diciendo que todo nuestro esfuerzo por manipularme?», interrumpió. Don Rafael. «Exactamente, todo lo que ustedes querían, ya no es suyo». Lucía cubrió su boca con las manos. «Pero, ¿cómo?
Hace años, explicó don Rafael, después de la muerte de su madre, decidí mover la mayor parte de mis bienes a la fundación, para asegurar que mi patrimonio sirviera a quienes realmente lo necesitaban, no para aquellos que solo buscan beneficio personal. Diego miraba a su padre y a su tía con ojos llenos de asombro. Abuelo, entonces, ¿todo este tiempo? Su voz temblaba. Todo lo que intentaron contra usted fue inútil. Don Rafael asintió lentamente. Inútil y vergonzoso. La casa estaba en un silencio total. Solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas y el corazón, latiendo en cada uno de ellos. Pero hay algo más, dijo don Rafael abriendo otra sección de la carpeta. Algo que ninguno esperaba. Sacó una carta amarillenta con la caligrafía de su difunta esposa. Esto, dijo señalando la carta, revela que su madre siempre sospechó que algunos miembros de esta familia no eran sinceros. Ella dejó instrucciones precisas sobre cómo proteger mi patrimonio y cómo asegurar que la fundación siguiera creciendo. Si alguien hubiera intentado tocar una sola propiedad, la ley los habría detenido automáticamente. Lucía y Mateo no podían creer lo que veían. Diego bajó la mirada con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por primera vez, la realidad golpeaba fuerte. Sus acciones egoístas habían sido vistas, registradas y protegidas legalmente. Don Rafael cerró la carpeta con calma, pero su mirada era dura. Hoy aprendieron algo muy importante, dijo con voz firme. No se trata solo de dinero o propiedades. Se trata de respeto, de amor y de justicia. No solo para mí, sino para todos aquellos que nunca tienen voz. Lucía finalmente murmuró. Papá, lo siento. Don Rafael suspiró y por primera vez sintió un ligero alivio. Más vale tarde que nunca, pero las palabras ahora valen menos que las acciones. Don Rafael respiró profundamente. La verdad había salido a la luz. Su patrimonio estaba protegido, y la fundación El Árbol de Clara continuaba intacta. Sin embargo, algo en el aire le decía que la batalla no había terminado. Lucía, con los ojos rojos y llenos de culpa, retrocedió hacia el salón. Mateo permanecía inmóvil, pero sus manos temblaban. Diego estaba cerca de su abuelo, buscando protección. Pero justo cuando don Rafael pensó que la lección había sido suficiente, alguien tocó la puerta con fuerza. «¡Papá!», gritó una voz familiar y fría desde afuera. «¡Abre ahora mismo!». Era Daniel, el esposo de Camila, cuya presencia había sido un constante recordatorio de manipulación y frialdad. Su mirada era calculadora y su rostro reflejaba determinación. Entró sin permiso, empujando la puerta, ignorando cualquier saludo. «Creo que necesitamos hablar sobre la fundación», dijo con voz dura. «No puedes simplemente quitarles el derecho a mis hijos». Don Rafael lo miró imperturbable. «No les quité nada. Solo aseguro lo que siempre debió protegerse». «¡Mentira!», gritó Daniel. «Eso es solo una excusa para controlarlo todo. Ustedes, incluyendo a este chico», dijo señalando a Diego, «planean robar lo que legítimamente pertenece a Camila y a mí». Diego dio un paso adelante, entre la incredulidad y el miedo. «¡Basta!», gritó. «Usted no entiende nada». Pero Daniel no escuchó. Entró más adentro de la casa, intentando tomar la carpeta del escritorio. Fue un acto desesperado, impulsivo, y quizás también un último intento de imponer miedo. Don Rafael lo detuvo con calma. No levantó la voz, no empujó. Solo sostuvo la mirada y dijo, «Daniel, si quieres pelear, primero entenderás lo que significa el respeto. Esta carpeta, esta fundación y todo lo que representan no son tus juguetes, no son tus bienes, son mi vida y la de los que nunca tienen voz». Daniel se congeló, confundido y furioso. «No puede ser, no puede ser». En ese momento, Mateo se acercó con una mezcla de miedo y vergüenza. «Papá, abuelo». Daniel no se detendrá. Siempre busca su ventaja. Don Rafael asintió. «Lo sé, pero a veces, los que creen tener poder descubren que no todo está en sus manos». Entonces, Diego dio un paso al frente y sostuvo la mano de su abuelo. «Abuelo, yo estoy contigo. Él no puede hacernos daño». Fue suficiente para que don Rafael sintiera la fuerza de la familia que realmente importa, aquellos que luchan por la justicia y el amor verdadero. Daniel retrocedió, comprendiendo que no había más espacio para sus manipulaciones. La carpeta permanecía intacta, bajo el brazo de don Rafael, y la mirada de él era firme, implacable y serena. «Hoy», dijo don Rafael con voz profunda, «termina el juego. Si alguien intenta dañar esta familia, no habrá excusas. Porque no solo soy un padre mayor. Soy quien asegura que la verdad y la justicia prevalezcan». Daniel dio un paso atrás, derrotado en silencio. Lucía miraba a su alrededor, derrotada también. Mateo y Diego finalmente respiraron, sintiendo el peso de años de tensión desvanecerse. Don Rafael cerró la puerta con cuidado y respiró profundamente.
Por fin, después de tanto dolor, traición y engaños, algo de paz comenzaba a llenar su corazón. Don Rafael se recostó por un momento en su sillón favorito, la carpeta segura a su lado. La tormenta que había azotado la noche anterior había cesado, dejando un aire fresco y limpio que entraba por las ventanas abiertas. Parecía que la calma finalmente llegaba después de tantos días de tensión y traición. Diego estaba sentado cerca de él, con la mirada todavía brillante por la emoción, y Mateo se mantenía en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Lucía finalmente se sentó con la cabeza baja, reconociendo sus errores. Pero entonces el teléfono sonó, un timbre fuerte y urgente que rompió el silencio pacífico de la casa. Don Rafael se levantó lentamente y tomó el aparato. Al otro lado, la voz era firme, oficial, y totalmente inesperada. «Señor Rafael», dijo el abogado de la fundación, «hemos recibido información sobre un intento de fraude en contra de la propiedad de la fundación. Quieren reclamar legalmente los bienes que usted protegió». El corazón de don Rafael se aceleró, pero no por miedo. Esta era la oportunidad final de demostrar que la verdad y la justicia prevalecen, incluso frente a la codicia y la traición. «No se preocupe», dijo don Rafael con calma. «Todo está documentado, todo está protegido legalmente. Nadie podrá tocar lo que no le pertenece». Mientras colgaba, miró a su familia reunida. Esta vez no había miedo, ni resentimiento, ni dudas. Solo una certeza firme: había hecho lo correcto. Diego rompió el silencio. «Abuelo, hoy entendí algo que jamás olvidaré. Que la familia no es solo sangre. Es respeto, amor y la capacidad de proteger lo que es justo». Mateo asintió lentamente, todavía aprendiendo a aceptar que sus actos habían sido motivados más por egoísmo que por cuidado. Lucía, con lágrimas en los ojos, susurró: «Papá, lo siento. Nunca debí pensar que usted era débil». Don Rafael la miró y por primera vez, su corazón sintió una mezcla de tristeza y alivio. «Lo acepto», dijo. «Pero recuerden esto, la verdadera fuerza no está en la codicia ni en el poder, sino en la justicia, la verdad y el amor que damos sin esperar nada a cambio». El sol comenzó a iluminar la sala con sus primeros rayos, y la familia por fin parecía comprenderlo. La tensión se disipaba lentamente, como niebla al amanecer. Don Rafael se levantó, caminó hacia la ventana y respiró profundamente. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de historia, de aprendizaje y de justicia. Sabía que los días de traición, miedo y manipulación habían terminado. Su legado estaba seguro, la fundación protegida, y su familia, aunque imperfecta, había aprendido la lección más importante. Un padre no es un objeto, no es una carga, y su amor y sus decisiones merecen respeto. Se sentó nuevamente y Diego se acercó para apoyarse en su hombro. «Gracias, abuelo», dijo el joven, «por todo». Don Rafael sonrió con el corazón lleno. «No gracias a mí, hijo, gracias a la verdad». Y así, después de años de engaños, traiciones y dolor, la familia finalmente entendió que la justicia y el amor verdadero siempre encuentran su camino.